¿Cómo es que Perú pasó de ser el quinto de Sudamérica, 2 eliminatorias seguidas, a pelear el último lugar de la competencia más sencilla de la historia para clasificar al Mundial? Hay un denominador común y la respuesta no los va a sorprender en lo absoluto. Acompáñame a ver esta triste historia. Nuestro Poncio Pilatos, Lorcho, mejorado y aumentado, Agustín Lozano, pensó que al tercer entrenador la selección renacería de entre los muertos, y nada más alejado de la realidad. Perú se encuentra virtualmente eliminado, y solo un milagro de proporciones bíblicas podría dar vuelta a este momento que arrastramos desde el año 2022. Todo comenzó a finales de 2018, cuando Oviedo dejó de ser el presidente de la federación. Y con esto no quiero decir que debemos canonizar a Edwin, que estuvo detenido por el caso Los Guachiturros de Tumán, pero al menos durante su proceso se veía una intención de querer mejorar alguito al fútbol peruano. Recordemos que para Rusia, el expresidente de la FPF puso un vuelo charter para viajar a Nueva Zelanda y con esa acción dimos el primer paso para ganar aquel repechaje. Medias especiales, sedantes para dormir bien en el vuelo, toda una logística nunca antes vista, logrando así el sueño que teníamos hacía 36 años. Luego de la encarcelación de Oviedo, asume la presidencia el máximo responsable de la caída libre de la blanquirroja, Lozano, que una vez en el cargo comienza a echar barro con ventilador a la anterior gestión, de la cual él era parte, irónicamente, pero aplicó el yo soy su hermano, pero no sé nada. Dijo que recibía una federación quebrada y con un técnico como Gareca que adquiría más aprobación del pueblo, que si se lanzaba a la presidencia seguramente la ganaba. A Lozano comenzó a incomodarle esta popularidad, tanto así que al llegar a nuestro segundo repechaje comenzó a dinamitarlo desde adentro. Un amistoso en Europa con la misma Nueva Zelanda, a la que le habíamos ganado en el repechaje anterior, en España. ¿Por qué? Porque obviamente los empresarios nunca quieren perder y sabían que en España podían sacar mayor rédito con las entradas porque teníamos mayor cantidad de peruanos en esa ciudad, en ese país, a diferencia de llevarlo a un país mucho más cerca o del mundo árabe donde seguramente no tendrían los mismos réditos. Luego de ello, se hace un viaje ya muy próximo a la fecha del partido y con esto ni siquiera hicimos reconocimiento de cancha. Ni siquiera Perú pudo entrar al estadio y ver un gramado que ya había pisado Australia porque venía de jugar con Emiratos Árabes el pase para ser ese siguiente equipo que jugara el repechaje. Entonces ellos tenían la ventaja de conocer la ciudad, de conocer el estadio, de conocer el ambiente y todo eso era una cosa menos de la cual podíamos aferrarnos para lograr la ansiada clasificación. Pero además de ello, en ese viaje se subieron absolutamente todos, hasta el peluquero de los jugadores, y el resultado final fue el ya conocido. Con la eliminación de Qatar, la renovación del Tigre se ponía en duda, pero Lozano responsabilizó al argentino de querer cobrar más cuando Gareca, al ya haber politizado la necesidad de mejorar el fútbol peruano, el deporte nacional en general, es claro que no iba en la línea que Agustín quería para el futuro de la bicolor. Y aquí llegaría la segunda gran lavada de manos de nuestro queridísimo Poncio Pilatos, Lozano, tratando de culpar al ciego Blitas de la elección de los reemplazantes del Tigre. Primero, el Cabezón Reynoso, que venía de sacar campeón a un Cruz Azul hacía hace 25 años que no lo hacía en la Liga Mexicana, pero con resultados muy apretados. Todos los partidos que ganó con el Cruz Azul lo ganaba por un gol de diferencia, 2-1, 1-0. Era un técnico muy amarrete, que le gustaba primero defender y luego ver qué pasaba arriba. Con el Cabezón al mando de la bicolor, nos dimos cuenta que su idea era bastante defensiva. Y al final, en las declaraciones que daba, él se sentía por encima de todo, por encima de la prensa, por encima de los jugadores, por encima en general de todo. Y nos hizo querer hacer ver que
Él, con sus estadísticas, con su goal average, y todo ello, pues, él tenía la razón cuando explicaba por qué Perú no podía hacer goles y jugaba tan, pero tan mal. Luego pasaríamos al Nono Fossati, un técnico que venía de sacar campeón universitario, que había hecho una primera parte del año bastante mala y logró hacer un cambio radical en muy poco tiempo. Y por eso es que se eligió al Nono para esta etapa con la selección sacando al Cabezón Reynoso. El nono llega y, para nuestra mala suerte, tampoco se hizo un buen análisis porque el nono era bastante dogmático más que pragmático. Llegaba con su dogma de fe, el 3-5-2, el cual no lo iba a cambiar así lloviera, truene o lo que pasase. Él iba a morir con su 3-5-2, un esquema que no terminó funcionando, que al equipo no le terminó haciendo bien y pasó lo que pasó. No mejoramos en lo absoluto en lo que era la falta de gol y generación de fútbol, tanto así que los únicos goles que logramos fueron hechos por centrales. Se le ganó a Uruguay, un Uruguay que venía en una guerra interna, en una guerra civil, y aún así Perú no levantaba la cabeza. Solamente había ganado los primeros 3 puntos de las eliminatorias, pero esto no iba a ser suficiente para meternos en el puesto de repechaje, y es ahí donde nuestro queridísimo Lozano opta por la carta, el as bajo la manga, que en realidad no era un as bajo la manga, simplemente era quien sí podía y quería agarrar este fierro caliente llamado selección. Y es ahí donde llega Ibáñez, que según él sí era una apuesta suya, que esta vez ya no había nadie que le estuviera soplando la oreja y la decisión era total y plenamente suya, indicando que todo lo anterior no tenía ningún nivel de implicancia en cuanto al tema de responsabilidad. Claramente la falta de autocrítica ya venía desde la cabeza hacía varios años. Todo esto ya parecía bastante. El hecho de la mala elección de los entrenadores, todo lo que había pasado en el viaje para Qatar, pero no era lo único que cargaba Lozano a sus espaldas. Estaba lo de la reventa de las entradas, Juan Pablo II, el club de su pareja, de su esposa, quien subió a la primera división, con bastante polémica, lo de 1190 y el pago que va a hacer en cómodas cuotas a los clubes peruanos sobre sus derechos televisivos y lo va a tener amarrados a un contrato bastante nocivo durante muchísimos años, su detención preliminar por el caso Los Galácticos, la foto de su hijo con Messi, la desaparición del torneo de reservas, etc, etc, etc. Podríamos seguir aquí horas de horas, días de días, sacando todos los errores de Lozano en una gestión relativamente corta, pero que en tan poco tiempo demuestra que es más fácil destruir que construir. Que se entienda que la máxima responsabilidad es de Lozano, pero los jugadores tuvieron su parte de culpa en esta debacle. Un Carrillo que tomó el papel de líder muy tarde, por eso dicen que el jugador peruano demora en madurar. Un Tapia sin compromiso por disputas internas por un seguro en la Copa América, que se terminó bajando del torneo continental. Un Advíncula que se cayó luego del penal fallado ante Australia. Nunca hemos vuelto a ver al Rayo en su mismo nivel. Un Cueva, ya mejor ni hablar de Cueva. Está claro que la última generación dorada de Perú no estuvo a la altura por la edad, por los técnicos y sus esquemas tácticos, pero también porque no tuvieron quien los reemplace. Nadie venía atrás de ellos. Por eso todos los entrenadores apostaban por lo mismo, la misma chola con diferente pollera. En noviembre de este año son las nuevas elecciones para la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Y el verdadero milagro no hubiera sido ganarle a Venezuela en Maturín, sino que el verdadero milagro se debe dar en las instalaciones de la Videna a fin de año, llegando al cargo alguien que sepa de fútbol, pero que también desee fervientemente lo mejor para nuestro fútbol peruano y no para sus bolsillos.